Hola amigos, bienvenidos otra vez más a mi charla con Marlene. En el último video hablamos del jerga de México. En este video vamos a hablar sobre diferentes tipos de acentos en México. Marlene, ¿Qué? otra cosa que quiero hablar y me interesa sobre México son los acentos. ¿Cuántos acentos dirías que hay en México? Uf, sí hay muchos acentos. Ahora sí no sé contarlos realmente, pero está el acento del norte de México que es súper característico y es interesante porque he escuchado que a la mayoría de la gente en encuestas o en entrevistas a mexicanos les hacen la pregunta, ¿qué acento de México te gusta? Y dicen que el norte, el norte, el norte. Y ¿has escuchado a Speedy González? Sí, en algún momento. O dices que las personas del norte hablan muy rápido. Hablan rápido, sí, y hablan con ese acento de Speedy González, como yepa, Sí. yepa, tarara. Y es muy peculiar. También hay muchas diferencias en las palabras, en el lenguaje, que, por ejemplo, hablaba con una amiga que es de Monterrey y sí hay bastantes discrepancias y digo, wow, parece otro país, es otra cultura de cierta manera. Entonces, es muy interesante. Está ese acento, está el acento de las costas, por ejemplo, del de México, como Veracruz. Sí, sí. Y es muy peculiar ese acento, realmente. A veces se comen ciertas palabras, ciertas letras, perdón, y es como si hablaras incluso como con personas de países de Centroamérica. Y obviamente hay influencias, ahí tiene mucho que ver los habitantes de antes que viajaban y todo, porque hay toda una historia sobre los acentos. En México, por ejemplo, en el centro de México, que es Ciudad de México, Puebla, donde yo vivo, Querétaro, eh, Tlaxcala, el acento se supone que es neutro, que en Neutro, realidad no sí. existe el acento neutro, pero mucha gente lo maneja así y dice, bueno, el acento neutro es el del centro de México, porque es el que tú vas a escuchar más comúnmente en las series o en las películas. Entonces, incluso dentro de los mismos acentos del norte, sur, porque en el sur también hay otro tipo de acento. En Yucatán, Sí, tú es muy distinto visitaste, porque yo estuve en Yucatán, sí. Es muy distinto este acento. No sé cómo imitarlo, pero tiene em, alguna onda al es como, acento, algún amigo, ritmo. Sí, amigo, sí, ¿cómo estás? sí, Algo sí. así, no sé, Como eh, la frecuencia cambia y es más alto con la frecuencia y creo que sube al final de la frase. probablemente, no sé, no soy muy buena para imitar los acentos, pero ese acento en particular es muy diferente a todos los demás acentos de México. Claro. Y muchas veces los mismos mexicanos hacen burla de la gente que vive ahí, porque también hay una frase típica que es la típica bomba, así, no sé, se supone Bomba. que los yucatecos dicen, los yucatecos son las personas que viven en Yucatán y dicen algo y terminan con un bomba, bomba, pero realmente eso hacía referencia a versos o poesía hace muchísimos años. Entonces nosotros tenemos la creencia, la falsa creencia, de que la gente de Yucatán continúa diciendo bomba, bomba, pero la verdad es que no. He No, visto eso no muchas... escuché en Yucatán. Sí, Pero no. el acento de Veracruz que mencionaste también es muy peculiar porque sí se comen letras y al final, eso recuerdo de tu video en YouTube sobre acentos y que terminan como en la palabra Veracruz, dicen Veracruz, Sí, no terminan la frase. Es como yo soy de Veracruz. sí, exactamente.
Y no quiere decir que todas las personas hablen así, porque obviamente dentro del estado hay ciertas regiones y habrá algunas personas que tengan más marcado el acento como ese, vamos a ver a Cruz, así, Sí, precisamente comiéndose la letra S. Y es chistoso, es sí, sí. gracioso. Yo recuerdo en Yucatán, el chico en el bus me preguntó ¿a dónde vamos? Me estaba preguntando a dónde voy, pero lo dijo Ajá. de esa manera, ¿a dónde vamos? Pero lo dijo muy rápido, como ¿a dónde vamos? Y ¿A dónde como, vamos? sí, como muchas palabras comido, o muchas letras comido. Y no entendí al principio, porque era como, ¿a dónde vamos? Y Y después, ya suena como una palabra. Y después me di cuenta lo que me estaba preguntando. Pero sí, es muy peculiar y un poco difícil para las personas que no están acostumbrados y especialmente las personas que español no es su primera lengua. Puede ser un poco difícil. sí, y también cabe destacar que dentro de todos estos acentos también existe el acento fresa o el acento naco, entonces, o el acento neutral, porque a veces los clasifican en esos tres. Sí, Entonces, en México, fresa es una persona, y me parece que es lo mismo en otros países de América Latina, fresa es una persona que tiende a gustarles ciertas marcas de lujo, le gusta ir a lugares también lujosos, personas muchas veces se relaciona con que tienen dinero y precisamente por eso buscan esta parte de lujos. Pero no precisamente una persona fresa es alguien rico o que sí, que tenga mucho dinero, porque también existen las personas que pretenden ser claro. como ese tipo de persona rica, pero que obviamente habla así. Incluso hay ciertas características para darte cuenta cuando una persona es fresa. No sé si lo notaste ¿Y en México. cómo hablan las fresas? ¿Cómo se puede distinguir solamente en el acento? Olvida de lo que está llevando, pero en el acento, ¿qué es único Eh, a su acento? es como en la última sílaba la alargan. Es como, por ejemplo, si yo te dijera, ¿qué hiciste al fin? ¿Cómo estuvo tu fin, Yaron? Así, entonces, para todo, cada frase que hacen la terminan así. Y Está, más larga, no sé. más larga y Sí, más, súper, súper larga. sí, la frecuencia más alta también, ¿no? No, no sé cómo sea en Nueva Zelanda, No, si no tengan sé. este O- acento también. Obviamente tenemos personas con más dinero y que su actitud es de alguna manera así. Y en mi ciudad son personas del norte de la ciudad que generalmente tienen más dinero y los vemos como personas fresas. Pero no me he Ok. dado cuenta no, algo del acento de esas personas. Es solamente su actitud y lo que llevan ropa con marcas y cosas así, pero no me di cuenta de, Del del acento. acento, como la última sílaba más larga. Pero sí he escuchado en los Estados Unidos, por ejemplo, tienen el acento bélico, que es muy común y muy conocido en todo el mundo. Pero Nueva Zelanda no creo que existe. Yo pienso, y es una teoría nada más, que justamente el acento fresa lo copiamos a Estados Unidos, porque obviamente México es un país que pues, es Muy vecino a cerca, sí. Estados Unidos. Y desafortunadamente, digo desafortunadamente porque hay muchos comportamientos, muchas características que copia, el mexicano copia. Entonces, todo lo que haga el gringo, porque así los llamamos nosotros, los gringos para nosotros solo son las personas de Estados Unidos, es lo mejor, lo mejor, lo mejor. Entonces, cada cosa que hacen, lo repetimos, lo repetimos. Y
pienso que en algún momento el acento de Valley Girl, no estoy segura, pero alguna vez escuché que hubo una canción con cierto acento, ciertas frases, bla, 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 y que eso dio pie al acento después de una Valley Girl. Y probablemente se fue moviendo a México y a otros países. Entonces, porque obviamente este acento también, acento fresa, pues, no sé, en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en muchos, muchos países. Sí, creo que Entonces, existe pienso que es, mucho en estos países de Latinoamérica, pero no me he dado cuenta en Inglaterra, Australia o algún otro país em, que habla inglés, solamente en los Estados Unidos. solamente ahí en los Estados Unidos, en California. Sí, 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 más en California. Sí, Más en California. Pues sí, no sé qué sea, yo pienso que tiene mucho que ver en la cultura, en cómo copiamos y adaptamos muchas cosas de Estados Unidos, porque sí, desafortunadamente Estados Unidos, Estados Unidos, y tenemos los ojos puestos en ese país. Entonces, más como un país vecino y por las relaciones que tenemos, es como, todo lo que hacen los gringos, vamos a hacerlo. Y sí, es sí, creo así. que es así con vecinos que siempre imitas algo. Y es para nosotros, no tenemos un vecino porque Nueva Zelanda es una isla, pero tenemos Australia cerca y creo que tenemos mucho en común con Australia. Y sí, porque ellos no tienen este Gallagher acento, entonces Sí. nosotros tampoco tenemos. Y creo que copiamos cosas de Inglaterra también, porque no es un vecino, pero es un país que compartimos mucho con cultura y cosas así. Y ellos tampoco lo tienen. Naco, ¿qué es naco? Es el opuesto de fresa, como working class, así. Sí, 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 sí. Mm, naco es justamente, como tú dices, totalmente lo opuesto. Y una persona naca puede ser, puede tener diferentes características, porque puede ser una persona incluso con dinero que a lo mejor viste con ropa de marca cara, pero tiene mala educación, que a lo mejor hay palabras o hay verbos que en español se dicen de manera, no sé, mala, no es lo correcto hablar así. Y automáticamente la gente dice, es un naco, porque está hablando así. Un ejemplo es el hiciste o comiste o trabajaste, porque realmente lo correcto es, yo te puedo decir, trabajaste hasta tarde, Yarod, y una persona que habla incorrectamente podría decir, ¿trabajaste hasta tarde? Trabajaste, es como añaden este S al final. Ese, exacto. Claro. Entonces, mucha gente asocia eso con, habla incorrectamente, es un naco. Y no precisamente quiere decir que por su aspecto físico o su ropa o si tiene dinero o no, porque te digo, estos errores yo los he visto, o sea, hasta en políticos y pues es gente que tiene dinero. Sí. Entonces, esta parte no está muy enfocada al dinero, pero también, por ejemplo, puede ser una persona que va caminando en la calle y tira basura así en la calle y dices, es un naco porque no tiene cierta educación para tirar la basura en su lugar. O Sí. simplemente, o puedes tú ver también en su aspecto físico, cuando una persona se viste con colores como muy exagerados o extravagantes, que no hay una buena combinación, cosas así, también nos referimos a naco con, sí, con ese aspecto. Entonces, depende del contexto realmente, depende totalmente. Sí, eso también tenemos en Nueva Zelanda, que personas que a veces cometen errores de gramática de la lengua y es su primera lengua, pero lo hacen de una manera que
sí, suena no suena bien y em, pasa en personas de algunos lugares en la ciudad. De verdad, por ejemplo, en el oeste, donde vivo, es mucho más común escuchar eso. Y en el norte, las personas no lo hacen porque es la zona de fresa y hablan más de una Ah, manera correcta y sofisticado. Y así es. es, Entonces, sí, es interesante que hay estos diferentes lugares en donde hay personas de cierto tipo. es interesante. Fíjate que en México pasa lo mismo. El norte es la parte que tiene mucho dinero y obviamente es por la cercanía con Estados Unidos. La gente va y viene muy fácil a Estados Unidos. Digo, la cultura es muy, muy diferente. Y bueno, pero eso no tiene que ver con el acento fresa o no, porque el acento fresa y naco tú lo vas a encontrar en Claro, todos existen lados, dependiendo. todos. Sí. Pero yo, algo que sí me he fijado es que en el norte tienen ciertas palabras que no son correctas. Por ejemplo, no es correcto decir, por ejemplo, allá dicen, ocupo un lápiz, ocupar, en lugar de necesito un lápiz. Sí. Entonces, es una forma incorrecta de hablar, pero que está normalizado allá, que obviamente es correcto para ellos. Entonces son estas diferencias de lenguaje que a veces dicen, bueno, es correcto, no es correcto. Realmente la lengua, la Real Academia Española, este, lo marca como incorrecto, pero tú sabes que al final, con los años y el paso del tiempo, el lenguaje va cambiando hasta que algo que era incorrecto se hace correcto. Y así pasa. Pero hay varias palabras que yo he notado en el norte que están muy mal dichas, pero entre la gente todos lo usan. Sí, sí. Y la palabra güey, por ejemplo, que hablamos antes, esta palabra se usa más entre nacos, por ejemplo. Me imagino que no se usan las fresas. eh, No, No lo se llaman usan güey. todo mundo. ¿A De todo el hecho, mundo? los fresas lo usan muchísimo, Ah, ¿verdad? muchísimo, Ah, muchísimo, sí. Para todo es güey. ¿Qué onda, güey? No sé pero qué hiciste aquí, extendan hablar güey? güey, ¿no? ¿Qué te pasa, güey? Incluso muchas veces omiten la Y y es, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás, güey? ¿Qué pasó, güey? Así, Ah, haces ni siquiera es la palabra, una buena fresa, Marlene. Te sale bien. me sale bien, me Sí, sale. sí, sí. También puedo imitar el otro acento. Por ejemplo, en Ciudad de México, algo que me causa, no sé, para mí es chistoso, es que cuando se les pregunta a los extranjeros que imiten un acento mexicano, siempre imitan el acento, un acento feo, feo, feo. Y podría decirte que probablemente se acerca o se asemeja al acento naco, como, ¿qué pasó? No sé qué te pasa? Y en lugar de hacia arriba, el acento naco, por decirlo así, es hacia abajo. Sí, es ¿Qué completamente el pasó? opuesto. El Pero creo acento que más neutral. estamos hablando de estos extremos, como extremo naco y extremo fresa, pero muchas personas están algo en el medio, ¿no? Como una mezcla Sí, de sí. dos. Probablemente entre esos sí está, creo, mi acento, porque creo yo que no está ni para arriba ni para abajo. No, Entonces, creo que mantengo un sí, acento. pero creo que por enseñando muchos años aprendas a hablar de una manera neutral y fácil para que los gringos entiendan, ¿no? Pues, Los gringos y pues yo, porque creo, yo no soy gringo, ¿verdad? Porque soy extranjero, pero no soy de los Estados Unidos. Entonces, no, mejor dicho, para que los
extranjeros entiendan. Tú pasarías como gringo aquí en México. Ah, Así, un sí. gringo. Sí, muchas personas me llamaron gringo porque me ve como una persona de un país que habla inglés y no, no están acostumbrados a recibir gente de Nueva Zelanda, ¿no? Porque Es hay muchos verdad. extranjeros de los Estados Unidos y Canadá. Y de verdad estaba hablando con em, el chico en el aeropuerto, trabajando como cambio de dinero. Y me dijo, en los 2 años que trabajo aquí, nunca he visto a alguien de Nueva Zelanda. Pero creo que por eso, Wow. ahora que estoy pensando, em, en estos 2 años, durante el COVID, estamos en cuarentena o con las fronteras cerradas. Bueno. Así que no era Bueno, posible sí, dices. un kiwi viajar. Probablemente por eso no ha visto un kiwi. Probablemente suena obvio, tiene Sí, sentido eso. Y lo mismo seguramente, no he visto a un canadiense en 2 años. Y, sí, 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 es sí. el COVID, 2 años. Sí, 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 claro. Tienes razón. Pero la verdad es que sí, no es común que vengan personas de Nueva Zelanda, no es común. Y obviamente europeos es más común, pero en nuestra mente, pues ya sabes cómo funciona la psicología, que automáticamente Estados Unidos es lo más cercano a México. Entonces, si vemos una persona rubia o blanca, güero, como les decimos aquí en México, un güerito, güerita, vamos a decir, es un gringo y gringo es de Estados Unidos. Aunque Sí, sea de Canadá, aunque sea de Francia, aunque sea europeo, aunque sea ruso, gringo, sí, porque no podemos distinguir y es similar a lo que pasa en Estados Unidos. Ven a alguien latino y, mexicano, mexicano, mexicano. Y puede ser de Colombia, de Cuba, de Venezuela, de... sí, de cualquier lado. Eso es todo para este video, amigos. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre algo que hablamos en este video, avísenos en los comentarios abajo. En el próximo video vamos a seguir hablando y vamos a hablar sobre un tema muy importante que es comida en México. Nos vemos ahí.